de recoger estiércol a ser artífice central en una maquinaria genocida, la vida de Heinrich Himmler ha sido objeto de estudio durante décadas. En este video te proponemos analizar algunos de los aspectos más llamativos sobre los últimos años del jerarca nazi, desde las confesiones que le realizó a su terapeuta, las cuales incluyen las enfermedades y el origen étnico de Hitler, a los delirios místicos que lo llevaron a buscar objetos mágicos. Del orden a la locura, de la obediencia a la traición. Así fueron los últimos años del jerarca nazi. El período final en la vida de Heinrich Himmler estuvo marcado por la locura, la obsesión y el dolor físico. Desde niño, el principal encargado de las SS sufría graves problemas estomacales. Una comida pesada podía dejarlo en cama por días. Ya en épocas del Tercer Reich, Himmler recurrió a la ayuda del fisioterapeuta Felix Kerstin, quien le recetó drogas que calmaban sus dolores. Esto fue la llave a la confianza y la mente macabra del jerarca nazi. A lo largo de varios años, Himmler lo utilizó como confidente y gracias al testimonio de Kerstin, hoy conocemos algunos de los secretos más polémicos del líder. Las memorias de Kerstin dan cuenta de la aversión de Himmler a los judíos, la cual fue inculcada desde joven por libros como El Judío Internacional de Henry Ford y Los Protocolos de los Sabios de Sion. Afirmaba que los judíos debían ser aniquilados en su totalidad. Sin embargo, no fue hasta 1942 que Kerstin oyó hablar de los campos de exterminio. Fue en una charla casual y para indagar más al respecto, el terapeuta preguntó cómo marchaban las cosas allí. Himmler respondió: muy mal, últimamente solo hay judíos con buena dentadura, así que no hay mucho que sacar. Hace unos meses nos llegaban muchos de Holanda, Bélgica y Francia. De las cabezas de ellos sí que pudimos extraer grandes cantidades de oro. Esto espantó al doctor, quien durante los años siguientes intentó de forma sutil convencer a Himmler de reducir paulatinamente el exterminio de judíos. De hecho, se especula que fue Kerstin quien convenció al líder de intentar pactar la liberación de prisioneros con organizaciones humanitarias. Más adelante conoceremos ese capítulo. Para 1942, Himmler estaba preocupado porque las órdenes del Führer ya no eran claras y precisas. Se lo notaba furibundo y con la mente colapsada. El líder de la SS pidió a Kerstin que estudiase el informe médico de Hitler, de quien se sospecha estaba enfermo de sífilis desde la Primera Guerra Mundial. El terapeuta sugirió que lo mejor sería internarlo en un hospital mental para tratar las afecciones nerviosas, pero Himmler respondió que era imposible, que él no tenía la potestad para hacerlo y que además podría causar un daño irreparable en la moral de los soldados alemanes. Pero la mayor sorpresa que se llevó Kerstin fue cuando Himmler le aseguró que el propio Führer tiene sangre judía, se siente manchado. Según Kerstin, el jerarca nazi le advirtió que se trataba del secreto más grande del Tercer Reich. Himmler detalló que tanto la abuela materna como el padre del Führer eran mitad judíos. El jefe de las SS aseguró que Hitler se encargó de que nada pudiera verificarse, modificando los libros oficiales y eliminando a posibles testigos y parientes. Por supuesto, la versión del terapeuta es uno de los mitos más extraños de la Segunda Guerra Mundial y no queda más confirmación que su palabra. En los registros del doctor quedaron documentadas también las posturas homofóbicas de Himmler, quien abogaba en todo momento por la repoblación del planeta con sangre aria. Esto es realmente interesante, ya que el propio Himmler abogó por la castidad en su juventud. Ya adulto y con el poder de un imperio asesino, tuvo esposas y amantes y cuestionó severamente la monogamia. El poder obtenido por las SS y la fe que depositó Hitler en él para orquestar la solución final convirtieron a Himmler en un excéntrico que se veía a sí mismo como un emperador medieval.
Se dejó llevar por su fascinación con las artes ocultas y apoyó todo tipo de aventuras locas, como una expedición de científicos nazis al Tíbet para hallar los supuestos orígenes mitológicos de la raza aria. También estaba obsesionado con la obtención de tesoros legendarios con supuesto poder mágico, como el Santo Grial, la lanza de Longinos y, por más extraño que parezca, el mismísimo martillo de Thor. En los últimos años, sus asistentes cuestionaban su lógica y se lo notaba cada vez más perdido en sus delirios de grandeza. No solo fantaseaba con tesoros míticos, sino que vivía como un rey, con grandes lujos, mientras sus tropas comenzaban a sentir la falta de bienes básicos. Su refugio en el mundo era el castillo de Wewelsburg, el cual adquirió en 1934 y en el cual gastó 15 millones de marcos, equivalentes a casi 8 millones de dólares, para convertirlo en el centro espiritual del nazismo. A medida que la guerra llegaba a su final, Himmler le aseguró a sus hombres que se responsabilizaría por las acciones perpetradas por la SS. Desde principios de 1945, Himmler ordenó que se detuviera parcialmente el exterminio en masa de judíos e incluso comenzó negociaciones con representantes de organizaciones humanitarias para intercambiar esclavos judíos por privilegios para sí mismo a la hora de ser juzgado. También intentó pactar con los británicos y estadounidenses a espaldas de Hitler. Estaba convencido de que apoyándose en su imagen se podría crear una suerte de gobierno de transición en Alemania. Los aliados estaban conscientes que era cuestión de tiempo para ganar la guerra, por lo que rechazaron la propuesta del líder de la SS. El Führer se enteró de esto, le quitó todos sus cargos y ordenó su aprehensión. Era el principio del fin. Acorralado, uno de los principales responsables del exterminio de millones decidió huir. El 10 de mayo de 1945, tras la toma de Berlín por los soviéticos, Himmler partió desde Flensburg con sus hombres de confianza. Estaba disfrazado como un sargento de la Geheime Feldpolizei, la policía secreta de la Wehrmacht. El 21 de ese mismo mes, los aliados le capturaron en un puente ubicado entre Hamburgo y Bremen. Inicialmente intentó esconderse tras su identidad falsa, pero los británicos lograron descubrir que se trataba ni más ni menos que del líder de las SS. Como en los últimos días, varios militares de alto rango y encumbrados funcionarios y políticos nazis se habían suicidado al ser detenidos, lo revisaron y lo despojaron de sus ropas. En ellas encontraron frascos de cianuro. Le ofrecieron las únicas ropas disponibles que tenían, la del ejército inglés, pero Himmler no aceptó, así que por largas horas se quedó en calzoncillos y cubierto con una manta, demandando hablar con el general Eisenhower o con Churchill. No aceptaba interlocutores menores. El 23 de mayo de 1945 fue trasladado y se le devolvió la ropa. Se encargó una inspección de orificios corporales para asegurar que no guardaba nada en su cuerpo. La revisión fue rápida y fluida hasta que llegaron a la boca. Se escuchó un chasquido a vidrios rotos. Himmler había mordido una cápsula de cianuro que llevaba entre las muelas. Los ingleses trataron de hacerle un lavado de estómago, pero no llegaron a tiempo. Para impedir que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación nazi, las autoridades inglesas lo enterraron en la zona cercana a la de su suicidio en una sepultura sin nombre en un lugar jamás revelado. El joven enclenque que forjó un camino en el imperio del terror reposa en una tumba sin nombre y es recordado por sus traiciones y delirios. Para terminar de definir a Himmler, podemos recurrir a las palabras de Albert Speer, compañero y ministro de armamentos del Reich. Era mitad maestro de escuela y mitad chiflado. Una combinación entre orden, obsesión y una pérdida total de la cordura. Así fueron los últimos años de Heinrich Himmler. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Nos reencontraremos en el próximo video de Historia Militar.